La casa apareció por primera vez cuando llevábamos casi 3 horas caminando, y para ser completamente honesto, ninguno de nosotros le dio demasiada importancia. Éramos 4 amigos de la universidad, Andrés, Luis, Diego y yo, y habíamos decidido pasar un fin de semana en las montañas porque todos necesitábamos alejarnos un poco de la ciudad. No éramos expertos en senderismo, pero tampoco éramos completamente irresponsables. Habíamos comprado comida, llevábamos linternas, cargadores portátiles, agua y un mapa descargado en nuestros teléfonos. El plan era bastante sencillo: caminar hasta un pequeño mirador que, según las fotografías que habíamos visto, tenía una vista enorme de todo el valle, pasar la noche en una zona de camping permitida y regresar al día siguiente. El problema fue que Andrés encontró un desvío que supuestamente acortaba el camino. En el mapa aparecía una ruta vieja que conectaba con el sendero principal un poco más adelante, así que decidimos tomarla. Al principio todo estaba bien. El camino era estrecho, pero todavía podían verse huellas de otras personas y, de vez en cuando, encontrábamos restos de cercas viejas. El día había estado bastante agradable, con un cielo despejado y una temperatura perfecta para caminar, pero alrededor de las 5 de la tarde comenzaron a aparecer nubes sobre las montañas. No era algo que nos preocupara demasiado. En esa zona, el clima cambiaba constantemente, y además, todavía faltaban un par de horas para que oscureciera por completo. Después de aproximadamente 1 hora, sin embargo, el sendero empezó a desaparecer. La vegetación era más alta, el terreno estaba mucho más húmedo, y ya no encontramos ninguna marca que indicara que alguien había pasado por allí recientemente. Fue entonces cuando vimos la casa. Estaba al otro lado de un pequeño valle, sobre una ladera que descendía casi en línea recta hasta un río. Era una construcción pequeña, de paredes claras y techo de lámina, con una chimenea sobresaliendo en uno de los extremos. Lo que nos llamó la atención fue que había humo saliendo de la chimenea. Andrés dijo que probablemente era una casa de campesinos y que quizás podríamos preguntarles cómo regresar al sendero principal. Yo no estaba tan seguro porque no veía ningún camino que llevara hasta ella, pero terminamos bajando. Mientras descendíamos, el cielo se fue oscureciendo cada vez más y comenzó a caer una llovizna fina que apenas se sentía sobre la piel. Ninguno de nosotros pensó que fuera necesario sacar los impermeables todavía, aunque Luis sí comentó que probablemente tendríamos que olvidarnos del camping si la lluvia aumentaba. Nos tomó casi 40 minutos llegar al fondo del valle y cruzar el río. Desde abajo, la casa parecía mucho más vieja de lo que habíamos pensado. Las paredes estaban manchadas por la humedad, y varias de las ventanas estaban cubiertas con tablones. Aún así, había humo saliendo de la chimenea. Andrés llamó a la puerta. Nadie respondió. Volvió a llamar, esta vez más fuerte, y escuchamos algo moverse dentro. Los 4 nos quedamos en silencio. Finalmente, una voz de hombre preguntó quiénes éramos. Andrés explicó que estábamos perdidos y que solo necesitábamos saber cómo regresar al sendero. La voz respondió que podíamos pasar, pero cuando Andrés abrió la puerta, no había nadie detrás de ella. La casa estaba completamente vacía. Había una mesa en medio de la habitación, 4 sillas, una cocina antigua y una cama al fondo. Sobre la mesa había una taza de metal que todavía estaba caliente. Andrés la tocó y dijo que acababan de preparar café. Luis inmediatamente dijo que no debíamos estar allí y que era mejor salir, pero Andrés pensó que quizás el dueño había salido por unos minutos. Lo llamamos varias veces y no recibimos respuesta. Entonces escuchamos un golpe arriba. Todos levantamos la cabeza. Había un segundo piso al que se llegaba mediante unas escaleras estrechas. Andrés dijo que probablemente la persona estaba allí. Yo le dije que no subiéramos, pero él ya estaba subiendo. Los demás terminamos siguiéndolo porque no queríamos dejarlo solo. Arriba había un pasillo muy corto con 3 puertas. La primera estaba abierta y daba a un dormitorio vacío. La segunda estaba cerrada. La tercera también.
Andrés golpeó la puerta cerrada y preguntó si había alguien. Nadie respondió. Entonces, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Era la puerta de entrada cerrándose abajo. Bajamos rápidamente. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Andrés intentó abrirla y no pudo. Tiró del picaporte varias veces. Nada. Luis comenzó a golpearla y a gritar que nos dejaran salir. Entonces escuchamos pasos. Venían del segundo piso. Los 4 dejamos de hablar. Los pasos eran lentos y pesados, y descendían por las escaleras. 1, 2, 3, 4. Después se detuvieron. Nadie apareció. Andrés miró hacia las escaleras y preguntó quién estaba allí. No hubo respuesta. Luego escuchamos una voz. Era la misma voz que nos había hablado cuando entramos. Dijo, «Todavía no». No recuerdo haber sentido miedo de esa manera antes. No era el tipo de miedo que te hace gritar o correr inmediatamente. Era algo más parecido a sentir que tu cuerpo había entendido algo antes que tu cabeza. Los 4 retrocedimos hasta quedar contra la pared. Andrés comenzó a decir que probablemente alguien estaba escondido y que debíamos encontrar otra salida. Afuera, la llovizna se había convertido en una lluvia constante. Podíamos escuchar las gotas golpeando el techo de lámina y, de vez en cuando, los truenos resonaban entre las montañas. Buscamos por toda la casa. La cocina tenía una ventana pequeña, pero estaba cubierta con una reja. Había otra ventana en el dormitorio y también estaba bloqueada. La única salida era la puerta principal. Después de unos minutos, escuchamos nuevamente los pasos, pero esta vez venían del otro lado de la pared. Era como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa. Luego escuchamos 3 golpes en la ventana. Nadie estaba allí. 3 golpes más. Después, una voz de mujer dijo mi nombre. Eso fue lo que hizo que Luis perdiera completamente la calma. Él comenzó a gritar preguntando cómo sabían nuestros nombres. Yo no había dicho mi nombre en voz alta desde que entramos. Ninguno de nosotros lo había hecho. Andrés dijo que quizás nos habían escuchado antes, pero ninguno de nosotros recordaba haber hablado con alguien. Entonces la voz de mujer volvió a decir mi nombre, esta vez desde la otra ventana. Después dijo el nombre de Luis. Luego el de Andrés. Y finalmente el de Diego. Lo hizo lentamente, como si estuviera comprobando que todos estuviéramos allí. Diego encontró una piedra junto a la chimenea y rompió la ventana. Los 4 nos dirigimos hacia ella, pero antes de que pudiéramos pasar escuchamos un golpe enorme en la puerta principal. Después otro, y otro. Alguien estaba golpeando desde afuera. Diego miró por el agujero de la ventana rota y se quedó completamente quieto. Le pregunté qué veía. No respondió. Entonces se apartó y dijo que había una persona afuera. Era un hombre parado frente a la puerta. Estaba demasiado lejos para distinguir su cara, pero parecía llevar un abrigo oscuro. La lluvia caía alrededor de él y empapaba completamente el terreno. Pero el hombre permanecía inmóvil, como si llevara mucho tiempo parado allí. Andrés le gritó que nos ayudara. El hombre no respondió. Entonces levantó lentamente una mano y señaló hacia la casa. Después señaló hacia el bosque. Luego volvió a señalar hacia la casa. Andrés dijo que quizás estaba tratando de decirnos que no saliéramos. Yo pensé lo contrario. Quizás estaba diciéndonos que corriéramos. Pero entonces vimos algo detrás de él. Al principio parecía una persona más, pero era mucho más alta. Estaba parada entre los árboles y solo podíamos distinguir la parte superior de su cuerpo. El hombre de la puerta se giró para mirarla. En ese instante, las luces de nuestros teléfonos comenzaron a apagarse una por una. Nos quedamos completamente a oscuras. Solo teníamos la luz de una linterna pequeña que llevaba Diego. Los golpes en la puerta desaparecieron. El silencio fue peor. Entonces escuchamos algo arrastrándose por el techo.
El ruido pasó de un extremo al otro de la casa y después se detuvo justo encima de nosotros. La chimenea comenzó a hacer un ruido extraño, como si alguien estuviera respirando dentro de ella. Andrés agarró una silla y empezó a golpear la puerta con ella. Después de varios golpes, la puerta finalmente cedió. Salimos corriendo sin mirar atrás. Recuerdo cruzar el río casi cayéndome varias veces y subir la ladera mientras escuchábamos algo detrás de nosotros. No eran pasos normales. Era un sonido irregular, como si algo estuviera bajando la montaña utilizando las manos y los pies. No miramos. Seguimos corriendo hasta encontrar nuevamente el sendero. Cuando llegamos al punto donde habíamos tomado el desvío, ya estaba amaneciendo. Habíamos estado caminando durante horas sin darnos cuenta. Lo extraño es que ninguno de nuestros teléfonos registraba el tiempo correctamente. Según los relojes, solo habían pasado unas 2 horas desde que entramos a la casa, pero por el amanecer sabíamos que había pasado toda la noche. Cuando finalmente regresamos al pueblo, contamos lo que había ocurrido. Algunas personas conocían la casa. Un hombre mayor nos dijo que había sido abandonada hacía décadas después de que una familia desapareciera allí durante una tormenta. Le preguntamos si había alguna manera de llegar a ella, y nos respondió que no, porque el río había cambiado su curso años atrás, y la ladera donde estaba la casa se había derrumbado parcialmente. Pensamos que quizás simplemente se había equivocado de lugar. Unos días después, uno de nosotros buscó fotografías antiguas de la zona. Encontró una imagen tomada aproximadamente 20 años antes. En ella aparecía exactamente la misma casa, al otro lado del valle, la misma chimenea, las mismas ventanas, la misma puerta. Pero había algo que no habíamos visto aquella noche. Sobre la puerta había un número pintado, 4. Cuando ampliamos la fotografía, vimos 4 personas paradas frente a la casa. Un hombre, una mujer y 2 niños. Nadie sabía quiénes eran. Pero lo peor fue que, en una segunda fotografía tomada desde un ángulo diferente, aparecía otra persona detrás de ellos. Una figura demasiado alta, completamente negra, parada junto a los árboles. Nunca volvimos a las montañas. Durante mucho tiempo pensé que quizás habíamos encontrado una casa abandonada y que todo lo demás había sido una combinación de miedo, agotamiento y falta de oxígeno. Eso sería mucho más fácil de aceptar. Pero aproximadamente 6 meses después, Diego me llamó a las 3 de la mañana. Estaba completamente alterado. Me dijo que había encontrado algo en su teléfono. Una fotografía que ninguno de nosotros recordaba haber tomado. La imagen mostraba la casa desde el otro lado del valle. Era de noche. La ventana del segundo piso estaba iluminada. Y detrás del vidrio había 4 personas mirando hacia la cámara. Éramos nosotros. Los 4 estábamos parados dentro de la habitación. Pero la fotografía había sido tomada desde afuera, desde el otro lado del valle, aproximadamente media hora antes de que nosotros siquiera llegáramos a la casa. Y detrás de nosotros, dentro de la habitación, había una quinta figura. Era mucho más alta que cualquiera de nosotros. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado y parecía estar sonriendo. Nunca hemos podido explicar cómo apareció esa fotografía en el teléfono de Diego. Y hasta hoy, ninguno de nosotros sabe quién fue el hombre que vimos frente a la puerta aquella noche. Pero cada vez que pienso en él, hay una cosa que me sigue molestando. Si realmente estaba tratando de ayudarnos, ¿por qué nunca intentó entrar? La primera vez que vi a la mujer, estaba lloviendo tan fuerte que apenas podía ver la carretera. Yo tenía 27 años y había viajado a los Andes con 2 amigos porque queríamos pasar unos días recorriendo varios pueblos de montaña antes de regresar a casa. No éramos excursionistas profesionales ni nada parecido. De hecho, esa era probablemente la primera vez que hacíamos un viaje así. Habíamos alquilado un pequeño automóvil
y llevábamos 4 días manejando por carreteras que cada vez se hacían más estrechas, durmiendo en hostales baratos y parándonos cada vez que encontrábamos algún lugar que nos pareciera interesante. Esa tarde, habíamos salido de un pueblo después de almorzar, y nuestro plan era llegar a otro antes de que anocheciera. Pero nos habíamos detenido varias veces para tomar fotografías, y cuando empezó a oscurecer, todavía nos faltaba bastante. Recuerdo que uno de mis amigos, Daniel, estaba manejando y yo iba en el asiento delantero mirando el mapa en mi teléfono, mientras el otro, Mateo, dormía en la parte de atrás. No teníamos señal desde hacía casi 1 hora, pero el mapa había descargado la ruta, y según él, todavía estábamos en el camino correcto. La lluvia comenzó alrededor de las 6:30, y en menos de 20 minutos se volvió tan intensa que Daniel tuvo que reducir la velocidad a casi nada. La carretera era de esas que tienen una montaña directamente a un lado y un precipicio al otro, y aunque había una barrera de concreto en algunos tramos, en otros solo había unas cuantas piedras y una caída que desaparecía en la oscuridad. Yo recuerdo estar pensando que probablemente era mejor detenernos, pero Daniel decía que si encontrábamos un pueblo o una estación de gasolina podríamos esperar allí. Entonces fue cuando vimos a la mujer. Estaba parada al lado de la carretera, completamente empapada. Al principio pensé que era una persona que se había quedado varada, porque llevaba una especie de abrigo oscuro y tenía algo sobre la cabeza que parecía una capucha. Daniel la vio primero y disminuyó todavía más la velocidad. Cuando pasamos junto a ella, la mujer levantó un brazo y empezó a hacer señas para que nos detuviéramos. Daniel siguió avanzando unos 20 metros y luego frenó. Mateo se despertó inmediatamente y preguntó qué estaba pasando. Daniel le explicó que había una mujer ahí afuera y que probablemente necesitaba ayuda. Yo le dije que no sabía si era buena idea detenernos en medio de la nada, especialmente con esa lluvia, pero ninguno de nosotros estaba pensando en algo paranormal, ni mucho menos. Solo nos preocupaba que pudiera ser alguien que hubiera tenido un accidente. Daniel puso las luces de emergencia y retrocedió lentamente hasta donde estaba la mujer. Cuando bajó un poco la ventana, ella se acercó al automóvil. No gritaba ni parecía desesperada. Eso fue lo primero que me pareció extraño, aunque en ese momento no pensé demasiado en ello. Estaba completamente mojada, pero no parecía tener frío. Su cabello estaba pegado a la cara, y podía ver que era una mujer bastante joven, quizás de unos 30 años. Nos dijo que necesitaba llegar a un lugar llamado San Jerónimo. Daniel le preguntó si se refería al pueblo que estaba más adelante, y ella respondió que sí. Luego señaló hacia atrás y dijo que había tomado el camino equivocado y que llevaba caminando desde hacía bastante tiempo. Daniel le dijo que podíamos llevarla porque íbamos en esa dirección. Ella abrió la puerta trasera y se sentó junto a Mateo sin decir nada más. Lo extraño fue que en cuanto entró, el automóvil se llenó de un olor muy fuerte a tierra mojada. No era simplemente el olor de alguien que venía empapado por la lluvia. Era como estar dentro de una cueva después de una tormenta, un olor a barro, hojas podridas y algo más que no puedo describir bien. Mateo incluso abrió un poco su ventana porque dijo que le estaba dando náuseas. La mujer no reaccionó. Se quedó sentada detrás de mí, mirando hacia el frente. Daniel le preguntó si había tenido algún problema con su vehículo, y ella dijo que no. Le preguntó si alguien la estaba esperando en San Jerónimo, y ella respondió que sí. Después de eso, no dijo mucho más. Yo continué mirando el mapa, y noté que el nombre del pueblo aparecía en la ruta, pero todavía faltaban aproximadamente 40 minutos. Le pregunté a la mujer si conocía bien el camino, y me dijo que sí. Entonces le pregunté si había algún lugar donde pudiéramos detenernos porque la lluvia estaba empeorando. Ella dijo algo que en ese momento no me pareció importante. Dijo, no se detengan hasta que lleguen al puente. Yo le pregunté qué puente y ella simplemente señaló hacia adelante. Daniel se rió y dijo que seguramente se refería al puente que cruzaba el río antes del pueblo. Ella no respondió. Durante los siguientes 10 minutos, nadie habló demasiado.
La lluvia golpeaba el techo del automóvil y los limpiaparabrisas apenas podían mantener despejado el parabrisas. En un momento miré hacia atrás para preguntarle algo a la mujer, y vi que estaba mirando directamente por la ventana. Su cara estaba iluminada de vez en cuando por los relámpagos, y me llamó la atención que tenía los labios ligeramente morados. Pensé que debía estar congelándose, así que le pregunté si quería una chaqueta. Ella giró la cabeza lentamente hacia mí y dijo, «No tengo frío». Luego volvió a mirar por la ventana. Unos minutos después apareció una curva que no recordábamos haber visto antes. Daniel redujo la velocidad y me preguntó si el mapa estaba funcionando. Miré el teléfono y la línea azul de la ruta seguía exactamente sobre la carretera, pero había algo que no entendía. Según el mapa, estábamos en una carretera principal, pero lo que teníamos delante parecía poco más que un camino de tierra. La mujer habló desde atrás y dijo, «Es por aquí». Daniel le preguntó si estaba segura. Ella dijo que sí. Había una barrera metálica al comienzo del camino, pero estaba levantada, y había un pequeño letrero que decía que el paso estaba restringido por trabajos en la carretera. Daniel dudó durante unos segundos y yo le dije que probablemente era mejor no entrar. La mujer volvió a decir que era el camino correcto y que el puente estaba cerca. Daniel terminó entrando. Después de unos minutos, el asfalto desapareció completamente y empezamos a conducir sobre barro y piedras. El automóvil se movía de un lado a otro, y Mateo comenzó a quejarse de que estábamos haciendo una estupidez. Daniel finalmente se detuvo y dijo que no podía continuar así. En ese momento, la mujer levantó la voz por primera vez. No gritó exactamente, pero habló con una urgencia que no había mostrado antes. «No pueden quedarse aquí». Daniel le preguntó por qué. Ella respondió, «Porque ellos salen cuando los carros se quedan quietos». Nadie dijo nada. Daniel encendió las luces largas y miró hacia la carretera. Yo pensé que quizás se refería a ladrones o personas que vivían por la zona. Le pregunté quiénes eran ellos y la mujer no respondió. Daniel decidió dar la vuelta, pero el automóvil quedó atrapado en el barro. Las ruedas giraron varias veces y solo conseguimos hundirlas más. Mateo salió para intentar colocar piedras debajo de los neumáticos y yo también bajé para ayudarlo. La lluvia seguía cayendo con tanta fuerza que en cuestión de segundos estábamos empapados. Daniel se quedó dentro del vehículo porque estaba tratando de mantener el motor encendido. Yo recuerdo que Mateo estaba agachado detrás de una rueda cuando levantó la cabeza y me preguntó si había alguien caminando por la montaña. Le dije que no veía a nadie. Él señaló hacia arriba. Entre la lluvia y la oscuridad apenas podía distinguir la ladera, pero durante un segundo creí ver una luz moviéndose entre los árboles. Pensé que era una linterna. Después apareció otra luz un poco más arriba, y luego otra. 3 luces pequeñas, separadas entre sí, avanzando lentamente por la montaña. Mateo dijo que quizás eran personas que venían hacia nosotros. Yo le dije que probablemente habían visto nuestro automóvil y estaban tratando de ayudarnos. Pero entonces una de las luces se apagó y las otras 2 empezaron a bajar mucho más rápido. Mateo dejó caer las piedras que tenía en las manos y corrió hacia el automóvil. Yo fui detrás de él. Cuando abrimos las puertas, la mujer estaba mirando por la ventana. Le pregunté qué estaba pasando y ella simplemente dijo, «Ahora sí los vieron». No sé por qué esa frase me asustó tanto. Quizás porque la forma en que la dijo no parecía referirse a personas. Daniel logró sacar el automóvil después de varios intentos y empezamos a retroceder por el camino. Las luces ya no estaban en la montaña. Todo había desaparecido. Durante varios minutos nadie habló. Entonces Mateo preguntó dónde estaba la mujer. Yo miré hacia atrás. Ella seguía sentada exactamente en el mismo lugar, pero ahora estaba mirando hacia el suelo. Daniel le preguntó si todavía faltaba mucho para el puente. Ella respondió, «Ya pasamos el puente». Daniel frenó inmediatamente. Yo miré por el parabrisas y no había ningún puente, solo había carretera.
Revisé el mapa y vi algo que todavía recuerdo perfectamente. La línea azul había desaparecido. El teléfono decía que no había conexión, pero tampoco mostraba nuestra posición. Era como si el GPS no supiera dónde estábamos. Daniel siguió retrocediendo y finalmente llegamos nuevamente a la barrera metálica por la que habíamos entrado. Salimos del camino y regresamos a la carretera principal. En cuanto volvimos al asfalto, el teléfono recuperó señal. Eran las 8:17 de la noche. Según el registro del automóvil, habíamos estado en ese camino aproximadamente 30 minutos. Pero ninguno de nosotros entendía cómo podía haber pasado tanto tiempo porque todos sentíamos que habían sido quizás 10 minutos. Daniel le dijo a la mujer que ya estábamos nuevamente en la carretera y que podíamos llevarla hasta San Jerónimo. Ella no contestó. Después de unos segundos, Mateo preguntó si estaba bien. Tampoco respondió. Daniel encendió la luz interior y miramos hacia atrás. El asiento estaba vacío. Lo primero que pensé fue que se había agachado. Mateo incluso abrió la puerta y miró debajo de los asientos. No había ningún lugar donde pudiera esconderse. Las puertas no se habían abierto. Las ventanas seguían cerradas. No había manera de que hubiera salido del automóvil sin que alguno de nosotros lo notara. Pero su asiento estaba completamente mojado, no simplemente húmedo. Había una cantidad considerable de agua acumulada sobre el asiento y en el piso, como si alguien hubiera estado sentado allí con ropa empapada durante horas. También había barro. Unas huellas pequeñas comenzaban en el asiento y llegaban hasta la puerta trasera, pero terminaban ahí. Daniel se quedó mirando todo eso durante varios segundos y dijo que quizás la mujer había abierto la puerta mientras nosotros estábamos ocupados. Yo le dije que era imposible porque habríamos escuchado el sonido. Nadie quiso seguir hablando del asunto. Llegamos a San Jerónimo alrededor de las 9. Fuimos directamente a un pequeño hotel que habíamos visto antes de entrar al camino. Mientras registrábamos nuestras cosas, le preguntamos al hombre de la recepción si conocía algún lugar llamado San Jerónimo, de donde pudiera venir una mujer que hubiera quedado varada en la carretera. Él nos preguntó qué carretera habíamos tomado. Daniel se la describió, y el hombre nos miró con una expresión extraña. Nos dijo que ese camino llevaba años cerrado, y que la barrera normalmente permanecía bloqueada. Cuando le explicamos que estaba abierta, dijo que probablemente alguien la había movido. Entonces le preguntamos por el puente. El hombre se quedó callado. Finalmente dijo que había un puente viejo en esa zona, pero que había sido destruido por un deslizamiento de tierra hacía casi 8 años. Ya no existía. Le mostramos una fotografía que Mateo había tomado accidentalmente desde el automóvil cuando la mujer estaba sentada detrás de él. La imagen estaba borrosa por la lluvia, pero se veía claramente a la mujer. El hombre de la recepción miró la fotografía durante bastante tiempo y después nos preguntó dónde la habíamos recogido. Se lo dijimos. Él negó con la cabeza y dijo algo que ninguno de nosotros esperaba escuchar. Dijo que esa era una mujer que había desaparecido precisamente en esa carretera muchos años atrás. No sé qué pasó aquella noche. No sé si realmente recogimos a una persona que de alguna manera desapareció del automóvil, si vimos algo que no podemos explicar, o si los tres estábamos tan cansados que nuestra memoria empezó a mezclar cosas. Lo único que sé es que nunca volvimos a conducir por esa zona. Daniel vendió el automóvil unos meses después, y Mateo eliminó todas las fotografías del viaje, excepto una. La fotografía de la mujer todavía la tiene guardada. Yo la vi una sola vez después de aquella noche y nunca quise volver a verla. Lo más extraño es que, cuando ampliamos la imagen, descubrimos algo que ninguno de nosotros había notado en el momento. Detrás de la mujer, por la ventana del automóvil, se veía la montaña. Y en medio de la lluvia, había 3 figuras paradas sobre la ladera, demasiado altas y demasiado delgadas para ser personas. Una estaba mirando directamente hacia el automóvil.
Otra parecía estar inclinada sobre algo en el suelo. La tercera tenía una mano levantada, como si estuviera señalándonos. No puedo decir qué eran porque la fotografía no tenía suficiente calidad. Pero hay una cosa que sí recuerdo perfectamente de aquella noche. La mujer nos dijo que no nos detuviéramos porque ellos salían cuando los carros se quedaban quietos. Durante mucho tiempo pensé que se refería a las personas que vivían en la montaña. Ahora, cuando pienso en esas tres figuras, ya no estoy tan seguro. La primera vez que escuché la voz pensé que era mi hermana. Yo tenía 24 años y estaba haciendo un viaje en motocicleta por una zona de los Andes, después de pasar unos días visitando a unos amigos. Había decidido regresar a casa por una ruta bastante más larga de lo necesario, porque quería conocer algunos pueblos pequeños que quedaban fuera de la carretera principal. Nunca había sido especialmente aventurero, pero me gustaba conducir la motocicleta y, cuando tenía varios días libres, prefería perderme un poco antes que hacer siempre el mismo recorrido. Esa tarde había sido bastante tranquila. El cielo estaba despejado, había poco tráfico y durante horas solo vi montañas, pequeños grupos de casas y algunas personas caminando junto a la carretera. El problema comenzó cuando el sol empezó a bajar. La carretera se volvió mucho más estrecha y las curvas más frecuentes, y la temperatura cayó rápidamente. A eso de las 6 de la tarde me detuve junto a un pequeño mirador para ponerme una chaqueta y revisar el teléfono. No tenía señal. Guardé el teléfono, me puse el casco y continué. Aproximadamente 20 minutos después, mientras descendía lentamente por una curva, escuché la voz de mi hermana detrás de mí. Dijo mi nombre. No fue un grito. Fue exactamente la forma en que ella suele decir mi nombre cuando quiere llamar mi atención. Giré la cabeza por instinto y casi perdí el control de la motocicleta. No había nadie detrás de mí. Pensé que había sido mi imaginación. Llevaba varias horas conduciendo y el viento hacía que cualquier sonido pudiera parecer una voz. Seguí avanzando. Unos 5 minutos después escuché otra vez: «No sigas». Esta vez la voz estaba mucho más cerca. Frené y miré por los espejos. La carretera detrás de mí estaba completamente vacía. Bajé de la motocicleta y me quité el casco. El viento había desaparecido. No se escuchaban pájaros, vehículos ni siquiera insectos. Solo había un silencio extraño que duró quizás 10 segundos. Después escuché algo que venía desde la ladera que estaba a unos metros debajo de la carretera. Era como alguien caminando entre la vegetación. Pensé que quizás había otra persona allí, así que llamé preguntando si necesitaba ayuda. Nadie respondió. El sonido continuó durante unos segundos, y luego se detuvo. Me quedé mirando hacia abajo hasta que finalmente decidí volver a la motocicleta. Cuando estaba poniéndome el casco, escuché nuevamente la voz de mi hermana. Esta vez dijo algo diferente. «No mires hacia abajo». No lo hice. Hasta hoy no sé por qué obedecí. Volví a arrancar y continué por la carretera. El sol ya había desaparecido detrás de las montañas y quedaba muy poca luz. Intenté llamar a mi hermana varias veces, pero no tenía señal. Entonces escuché otro sonido. Esta vez no era una voz. Era el motor de una motocicleta detrás de mí. Miré por el espejo y vi un pequeño punto de luz a unos 100 metros. Pensé que simplemente era otro conductor. Aumenté un poco la velocidad y la motocicleta detrás de mí hizo lo mismo. Disminuí la velocidad y también disminuyó. Durante varios minutos mantuvimos exactamente la misma distancia. Finalmente llegué a una zona donde había una pequeña capilla de piedra al lado de la carretera. Había suficiente espacio para detenerme, así que me estacioné allí y apagué el motor. La otra motocicleta pasó frente a mí. El conductor llevaba un casco completamente negro y una chaqueta oscura. No pude verle la cara. Lo extraño fue que no escuché el motor alejarse. Vi la luz desaparecer detrás de una curva,
pero después de eso, no escuché absolutamente nada. Pensé que quizás el sonido se había perdido entre las montañas. Encendí nuevamente la motocicleta y seguí. Unos minutos después, escuché el mismo motor detrás de mí. Esta vez no miré. No sé cuánto tiempo conduje así. Probablemente fueron 20 o 30 minutos, aunque mi memoria de esa parte del viaje es bastante confusa. La carretera se volvió cada vez más oscura y comenzó a aparecer niebla entre las montañas. En algunos lugares podía ver apenas unos metros delante de mí. El motor detrás seguía allí. A veces parecía acercarse, y otras veces se alejaba, pero nunca desaparecía completamente. Entonces mi teléfono comenzó a sonar dentro del bolsillo de mi chaqueta. Me detuve, y descubrí que tenía una llamada entrante de mi hermana. Eso era imposible porque todavía no había señal en el teléfono. Contesté. Durante unos segundos no escuché nada. Después mi hermana dijo, ¿dónde estás? Le dije que estaba viajando y que estaba cerca de un pueblo cuyo nombre no recordaba en ese momento. Ella me preguntó si estaba solo. Le dije que sí. Hubo un silencio extraño al otro lado de la llamada. Después me preguntó si había alguien siguiéndome. Me reí porque pensé que estaba bromeando. Le pregunté por qué me hacía esa pregunta. Ella respondió que acababa de despertarse de una siesta y había tenido un sueño extraño. En el sueño estaba parada junto a una carretera y me veía pasar en la motocicleta. Detrás de mí había otra persona conduciendo una motocicleta exactamente igual a la mía. Le pregunté si podía ver la cara del conductor. Me dijo que no. Entonces añadió algo que hizo que dejara de reírme. Me dijo, pero escuchaba tu voz. En ese momento, escuché el motor detrás de mí. No estaba lejos. Estaba justo detrás. Corté la llamada y arranqué sin pensarlo. Aceleré todo lo que pude. La carretera estaba cubierta de niebla y apenas podía ver las líneas del camino, pero no quería detenerme. El motor detrás de mí también aceleró. Lo podía escuchar claramente. Cada vez estaba más cerca. Finalmente llegué a una zona donde la carretera se dividía. Una dirección continuaba hacia el pueblo, y la otra descendía hacia una comunidad mucho más pequeña. El mapa de mi teléfono no cargaba, así que decidí seguir hacia el pueblo. En el momento en que tomé la curva, el sonido detrás de mí desapareció. Me detuve. Miré por el espejo. No había nadie. Esperé unos segundos y después escuché algo mucho peor. Mi propia voz dijo desde detrás de mí, «Te dije que no miraras». No me giré. No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento. Mi cuerpo entero se quedó rígido. No quería mirar hacia atrás porque sabía, sin ninguna razón lógica, que si lo hacía, iba a ver algo que no quería ver. Permanecí mirando hacia adelante mientras la voz volvió a hablar. Esta vez era la voz de mi hermana. Me dijo que podía ayudarme. Después volvió a ser mi voz. Después la voz de mi padre. Luego, otra vez la de mi hermana. Cambiaba cada pocos segundos, pero siempre venía del mismo lugar. Justo detrás de mí. Entonces sentí que alguien tocaba mi hombro. Apreté los ojos y aceleré. No miré. La carretera continuaba delante de mí y la niebla comenzaba a despejarse. Seguí conduciendo hasta que finalmente aparecieron las primeras luces del pueblo. Cuando llegué a una zona con varias casas, estacioné frente a una pequeña tienda que todavía estaba abierta. El dueño me preguntó si necesitaba algo porque, según él, tenía la cara completamente blanca. Le dije que había tenido un problema con la motocicleta y necesitaba descansar. No le conté nada más. Me quedé allí durante unos 20 minutos hasta que pude calmarme. Cuando finalmente saqué el teléfono, tenía 9 llamadas perdidas de mi hermana. La llamé inmediatamente. Contestó llorando. Me dijo que llevaba casi una hora intentando comunicarse conmigo. Le pregunté por qué había llorado y me respondió que durante la llamada anterior había escuchado otra voz junto a mí. Le pregunté qué voz. Me dijo que no estaba segura. Pensó que quizás era alguien hablando cerca de la carretera.
Entonces le pregunté exactamente qué había escuchado. Me dijo, te estaba imitando. Esa noche dormí en una pequeña habitación que alquilé en el pueblo. No le conté a nadie lo que había ocurrido. A la mañana siguiente, antes de continuar el viaje, revisé la motocicleta. Todo estaba normal excepto por una cosa. Había una marca oscura en el hombro izquierdo de mi chaqueta. Parecía una huella de mano. No era barro ni grasa. Era simplemente una zona de la tela que estaba completamente húmeda, como si alguien hubiera apoyado una mano mojada sobre mí. Intenté limpiarla, pero la marca no desapareció. Pensé que quizás había sido agua, hasta que revisé mi casco. En la parte trasera había 4 pequeñas marcas de dedos. No sé cómo llegaron allí, pero hay algo que nunca le conté a mi hermana. Después de aquella noche, ella volvió a tener el mismo sueño varias veces. La diferencia era que ahora podía ver la cara del segundo conductor. Siempre era la misma cara. La mía. Hace aproximadamente un año decidí volver a conducir por carretera de montaña. No era la misma zona, ni siquiera el mismo país, y esta vez iba acompañado de otras personas. No tuve ningún problema. Todo fue completamente normal. Pero al final de uno de los recorridos, mientras estábamos estacionando, uno de mis amigos me preguntó por qué había acelerado tanto en una parte de la carretera. Le dije que no había acelerado. Él insistió en que sí. Según él, durante unos 30 segundos había visto otra motocicleta detrás de nosotros, siguiéndonos a la misma velocidad. Me preguntó si era alguien que conocía. Le dije que no. Entonces me enseñó una fotografía que había tomado sin darse cuenta mientras grababa el paisaje. En la esquina inferior de la imagen aparecía nuestra motocicleta, y detrás de nosotros había otra. El conductor llevaba el mismo casco negro que vi aquella noche. Pero esta vez la fotografía tenía suficiente resolución para distinguir su cara. Era la mía. Desde entonces no conduzco solo por las montañas. Quizás todo tenga una explicación. Quizás la niebla, el cansancio y el miedo hicieron que interpretara sonidos normales como voces. Quizás la fotografía sea simplemente una coincidencia. Incluso he intentado convencerme de eso. Pero todavía hay una cosa que no puedo explicar. La motocicleta que aparece detrás de nosotros en la fotografía no tenía matrícula. Y la única persona que conozco que conduce exactamente el mismo modelo que yo soy yo. A las 4:30 de la tarde recibí un mensaje de mi amigo diciéndome que no siguiera conduciendo. Eso probablemente no suena demasiado importante, pero el problema era que el mensaje había sido enviado desde su teléfono, y él llevaba muerto casi 6 meses. Yo no lo vi inmediatamente. En ese momento estaba conduciendo con mi novia por una carretera de montaña en los Andes, y no tenía señal. Ella iba sentada en el asiento trasero porque habíamos llenado el asiento delantero del pasajero con mochilas, comida y algunas cosas que necesitábamos tener a mano durante el viaje. Además, llevaba buena parte del camino descansando y revisando fotografías en su teléfono. Habíamos salido temprano esa mañana para visitar a unos familiares que vivían en otro pueblo, y decidimos regresar por una ruta secundaria porque queríamos detenernos en un mirador que nos habían recomendado. La carretera estaba prácticamente vacía, y el clima había sido perfecto durante todo el día. Llevábamos comida, agua y suficiente gasolina para llegar al siguiente pueblo. Así que no teníamos ninguna razón para preocuparnos. La única cosa que nos había advertido mi primo era que después de cierto punto la carretera se volvía muy estrecha y que había varias curvas peligrosas, pero nada fuera de lo normal. Alrededor de las 4:15 dejamos de ver casas. Después, desaparecieron también las señales de tránsito. Unos 15 minutos más tarde pasamos junto a una pequeña construcción de concreto que parecía un antiguo puesto de control abandonado. Había una barrera levantada y un letrero oxidado que no pudimos leer. Mi novia me dijo desde atrás que quizás estábamos tomando el camino equivocado,
así que me detuve para revisar el mapa. Fue entonces cuando vi un automóvil estacionado unos metros detrás de nosotros. No lo había visto llegar. Era una camioneta blanca, vieja, sin ninguna identificación. Tenía los vidrios oscuros y estaba estacionada en medio de la carretera, lo suficientemente cerca como para que me pareciera extraño, pero no tanto como para impedirnos avanzar. Le hice una señal al conductor para que pasara, pero no se movió. Después de unos segundos encendió las luces. Pensé que quizás quería que yo avanzara primero, así que continué. La camioneta se puso detrás de nosotros. Durante los siguientes 10 minutos no ocurrió nada. Yo conducía normalmente y el vehículo mantenía una distancia constante. Entonces tomamos una curva bastante cerrada y la camioneta desapareció de los espejos. Pensé que finalmente había tomado otro camino. Mi novia incluso dijo que quizás el conductor había decidido detenerse. Pero aproximadamente 5 minutos después, apareció otra vez detrás de nosotros. Eso me pareció raro. No había ningún lugar donde pudiera habernos adelantado, y tampoco había visto ningún desvío. Le dije a mi novia que probablemente estaba imaginándolo. Ella no respondió. Estaba mirando por la ventana trasera. Me dijo que había alguien en la camioneta. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que había visto a un hombre levantando la mano desde el asiento del pasajero. No estaba saludando. Según ella, parecía estar señalando hacia nosotros. Yo miré por el espejo y vi 2 siluetas dentro del vehículo. No pude distinguir sus caras. Aceleré un poco. La camioneta hizo lo mismo. Entonces entendí que probablemente no era una coincidencia. Había algo particularmente incómodo en la situación porque no había tráfico. No estábamos en una carretera donde fuera normal encontrarse con otros vehículos. Era una ruta secundaria, estrecha y casi completamente vacía. Mi novia me dijo que llamara a alguien. Saqué el teléfono y no tenía señal. Intenté marcar al número de emergencias y tampoco funcionó. Seguimos avanzando hasta que vimos un pequeño restaurante junto a la carretera. Había 2 automóviles estacionados afuera. Decidí detenerme allí. La camioneta pasó lentamente junto a nosotros y continuó. Entramos al restaurante y nos sentamos cerca de la entrada. El lugar estaba casi vacío. Había una mujer detrás del mostrador y un hombre mayor comiendo en una mesa. Le pregunté a la mujer si había algún lugar cerca donde pudiéramos conseguir señal. Ella me dijo que unos kilómetros más adelante había un pueblo y que allí seguramente tendríamos cobertura. Le pregunté si conocía la camioneta blanca que acababa de pasar. Su expresión cambió ligeramente. Me preguntó por qué. Le expliqué que llevaba varios kilómetros siguiéndonos. La mujer miró hacia la carretera y después al hombre mayor que estaba comiendo. Él levantó la cabeza y preguntó si la camioneta tenía una pequeña cinta roja atada al espejo lateral. Le dije que no me había fijado. El hombre se quedó mirándome durante unos segundos y luego dijo: «Si la vuelven a ver, no se detengan». No explicó nada más. Pagamos rápidamente y salimos. La camioneta no estaba. Eso nos tranquilizó. Subimos al automóvil y continuamos. Aproximadamente 10 minutos después apareció un desvío hacia una carretera más pequeña. El mapa decía que ambas rutas llevaban al pueblo, pero la carretera principal continuaba recto y la otra bajaba hacia un valle. Decidí seguir recto. Fue entonces cuando mi novia vio algo en la carretera. Había una persona parada en medio del camino. Frené inmediatamente. Era un hombre joven con una chaqueta oscura. Estaba haciendo señas para que nos detuviéramos. Bajé un poco la ventana y pregunté qué ocurría. Dijo que su automóvil se había averiado y que necesitaba que lo lleváramos hasta el pueblo. Miré hacia atrás. No había ningún automóvil. Le pregunté dónde estaba el suyo. Señaló hacia un pequeño camino entre los árboles. Dijo que estaba unos metros más abajo. Algo en su respuesta me incomodó.
No parecía herido ni desesperado. Simplemente estaba allí, parado en medio de la carretera, esperando. Le dije que no podíamos ayudarlo. El hombre sonrió. No sé por qué esa sonrisa me asustó tanto. Quizás porque no había ninguna razón para sonreír después de que alguien acababa de decirle que no. Entonces escuchamos un motor detrás de nosotros. La camioneta blanca apareció en la curva. El hombre que estaba frente a nosotros dejó de sonreír y miró hacia atrás. Después, se apartó lentamente de la carretera. Yo aceleré. Pasamos junto a él y seguimos conduciendo. La camioneta volvió a ponerse detrás de nosotros. Esta vez iba mucho más cerca. Mi novia comenzó a grabar con su teléfono. Me dijo que no importaba si no tenía señal, al menos tendríamos evidencia de la matrícula. Miré por el espejo y vi que la camioneta no tenía matrícula trasera. Ahí fue cuando realmente me asusté. No porque pensara que eran fantasmas o algo parecido. Todo lo contrario, pensé que eran personas. Y eso era mucho peor. Aceleré hasta que llegamos a una zona donde la carretera pasaba junto a un barranco. Había una curva muy cerrada y una pequeña área de estacionamiento unos metros antes. Decidí entrar allí. Si la camioneta quería seguirnos, tendría que detenerse también. Pero cuando entramos, vimos algo que nos hizo cambiar de idea. Había otra camioneta blanca estacionada al otro lado del área. Era exactamente igual a la que nos estaba siguiendo. Mi novia comenzó a llorar. No frené. Volví a la carretera y seguí adelante. Detrás de nosotros apareció la primera camioneta. La segunda no se movió. Pensé que quizás solo había sido una coincidencia, pero entonces vi un tercer vehículo estacionado más adelante. También era blanco. También tenía los vidrios oscuros. La carretera comenzó a descender rápidamente. Había cada vez menos luz y el sol ya estaba desapareciendo detrás de las montañas. Yo solo quería encontrar un lugar con gente. Entonces recordé algo que había dicho la mujer del restaurante. Unos kilómetros más adelante, había un pueblo. El problema era que el GPS había perdido nuestra posición, y yo no sabía exactamente cuánto faltaba. Continué conduciendo hasta que finalmente vi unas luces a lo lejos. Eran las luces de un pueblo. En ese momento la camioneta detrás de nosotros aceleró. Yo también. Cuando entramos en la primera calle, había personas caminando y varios negocios abiertos. La camioneta siguió detrás de nosotros durante unos segundos y luego tomó otra calle. No volvió a aparecer. Nos detuvimos frente a una farmacia y entramos. El dueño nos preguntó si necesitábamos ayuda. Le mostramos el video que había grabado mi novia. La grabación mostraba la carretera, el automóvil detrás de nosotros y, durante unos segundos, el hombre que había intentado detenernos. El dueño vio el video y se quedó muy serio. Nos dijo que llamaría a la policía. Mientras esperábamos, mi novia revisó el teléfono y descubrió algo extraño. El mensaje que había recibido antes de que todo empezara finalmente había llegado. Era de mi amigo muerto. Decía únicamente: no sigas después de la curva. La hora del mensaje era 4:32. Eran las 6:17 cuando lo recibimos. Yo no quería pensar demasiado en eso. Le dije que probablemente había algún problema con el teléfono o que el mensaje se había enviado desde una cuenta antigua. Pero cuando la policía llegó, les contamos lo que había ocurrido y les mostramos el video. Uno de los agentes reconoció inmediatamente al hombre que aparecía en la grabación. Nos preguntó dónde lo habíamos visto. Se lo dijimos. Luego nos preguntó si habíamos visto alguna otra persona junto a él. Le dijimos que no. El agente nos dijo que ese hombre había sido reportado por varios conductores durante los últimos meses. No nos explicó mucho más. Solo nos dijo que habíamos tenido suerte. Nos pidió que no regresáramos por esa carretera. Al día siguiente, antes de continuar nuestro viaje, decidimos buscar información sobre la zona. Encontramos varias noticias antiguas sobre robos y asaltos ocurridos en carreteras secundarias de la región.
En uno de los artículos aparecía una fotografía de una camioneta blanca que había sido confiscada después de un robo. Era el mismo modelo que habíamos visto. Según la noticia, los vehículos utilizados por el grupo habían sido modificados para parecer idénticos y no tenían matrículas durante los ataques. La policía sospechaba que los conductores utilizaban a una persona parada en la carretera para obligar a los vehículos a detenerse. Las otras camionetas esperaban más adelante. Entonces entendimos la pregunta del hombre del restaurante. La pequeña cinta roja era una forma de identificarse entre ellos. Los vehículos llevaban una atada al espejo lateral para que los miembros del grupo pudieran reconocerse incluso a distancia. Nosotros no habíamos visto ninguna en la camioneta que nos seguía, pero quizás estaba escondida por el ángulo o por los vidrios oscuros. De repente todo tenía sentido. La camioneta, el hombre, las otras dos camionetas, la forma en que intentaron que nos detuviéramos. No había nada sobrenatural. Habíamos tenido la mala suerte de encontrarnos con un grupo de delincuentes. Pero todavía quedaba una cosa que no tenía explicación. El mensaje de mi amigo. No volví a mencionarlo durante varios años. Mi novia tampoco. Cada uno decidió dejar el asunto atrás. Hasta que, casi 2 años después, recibí una llamada de un número desconocido. Era un hombre que decía trabajar para la compañía telefónica. Me explicó que estaban intentando recuperar información de algunos números antiguos relacionados con un problema técnico. Pensé que era una estafa, y estaba a punto de colgar cuando mencionó el número de mi amigo. Le pregunté qué tenía que ver él. El hombre me dijo que ese número había sido reactivado accidentalmente durante unas horas el día de nuestro viaje. Le pregunté cuándo. Me dio la fecha. Era exactamente el día en que habíamos viajado. Le pregunté si podía saber desde dónde se había enviado el mensaje. Me dijo que sí. El mensaje había sido enviado desde una antena situada aproximadamente a 3 kilómetros de la curva, donde habíamos visto al primer hombre. No había ninguna casa cerca. No había ninguna oficina. No había cobertura estable. Y, según el registro, el teléfono que envió el mensaje nunca llegó a conectarse completamente a la red. Nunca descubrí quién lo envió. Quizás alguien encontró el teléfono viejo de mi amigo y lo estaba utilizando. Quizás fue algún error del sistema. Quizás el mensaje llevaba meses intentando enviarse y simplemente apareció en el peor momento posible. No lo sé. Pero hay algo que todavía me incomoda. Hace unos meses volví a encontrar el video que grabó mi novia aquella tarde. Lo había guardado en una computadora vieja y decidí revisarlo después de tantos años. La grabación comienza cuando la camioneta ya nos está siguiendo. Al principio no hay nada extraño. Luego aparece el hombre en medio de la carretera. Y justo antes de que yo acelere para pasar junto a él, se escucha una voz. No es la voz del hombre. No es la voz de mi novia. Es la voz de mi amigo. Dice claramente, ahora. Y en ese momento, justo antes de que la camioneta aparezca detrás de nosotros, la cámara gira ligeramente hacia el asiento del pasajero. Durante menos de un segundo, se puede ver a alguien sentado allí. Yo estaba conduciendo solo en el asiento delantero. Mi novia estaba grabando desde el asiento trasero. No había nadie sentado a mi lado. Pero en el video hay una persona. Y aunque la imagen está demasiado oscura para distinguir su cara, lleva exactamente la misma chaqueta que mi amigo usaba el día que murió.